Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a leer y reflexionar este profundísimo y profético pasaje del Evangelio de Mateo, de San Mateo, capítulo 9, versículos 14 y 15, en el que nuestro Señor Jesucristo profetiza un tiempo en el que nos será quitado el alimento espiritual que nos proporciona nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra. Y ese tiempo profético, esos días que vendrán, que dice nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hermanas en la fe, vamos a reflexionar si tienen que ver con el tiempo actual que estamos viviendo ahora mismo. Reflexionaremos también con la reflexión bellísima de nuestro hermano en la fe. La pregunta sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nuestro Señor Jesucristo está profetizando un tiempo en el que el esposo, Él, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el alimento espiritual mundial, el alimento espiritual universal, le será quitado a la humanidad. Y entonces ayunarán espiritualmente, no tendrán la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas en la fe, creo que esos tiempos, esos días, son los que estamos viviendo actualmente, desde el Concilio Vaticano II. Se está dando una visión light de nuestro Señor Jesucristo y se está leyendo los evangelios con una visión materialista. No se está leyendo los evangelios con la visión espiritual, con la mirada espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Y esto está ocurriendo en muchas iglesias, en muchos templos católicos, y está haciendo que los fieles laicos no reciban el alimento espiritual, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Están recibiendo el pan, pero no están recibiendo la palabra. Y esto es un acto diabólico y nos hace pensar en las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo cuando Satanás le dijo que convirtiera en pan las piedras. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo a Satanás: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, de Dios. Se está negando el pan espiritual, la palabra. Y el hombre no está viviendo espiritualmente. ¿Y qué está pasando? Está ocurriendo que mucha gente con esta hambre, esta dieta espiritual, están perdiendo el espíritu, están dejando morirse de hambre espiritual
el espíritu. Y por ahí entra Satanás, entra el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo al futuro, porque estamos viviendo ahora mismo un mundo prácticamente sin nuestro Señor Jesucristo. No se le nombra prácticamente. Fíjense en la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, que es una perversión de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque equipara la hermandad de los hijos de Dios con una hermandad mundana entre criaturas de Dios, humanas. Se niega a nuestro Señor Jesucristo, se quita a nuestro Señor Jesucristo, se aparta a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense la profecía que se está cumpliendo ahora mismo de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero vendrán días cuando el esposo le será quitado. Y eso está ocurriendo, hermanos y hermanas en la fe, ahora mismo. Y el mundo entero está ayunando espiritualmente. Y el mundo entero está famélico de espíritu. Y cuando el hombre pierde, deja morir una de sus dimensiones, la espiritualidad, queda solo lo material. Queda solo lo material, hermanos y hermanas en la fe. Entonces Satanás ya ha vencido, porque va a usar el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, para ponernos de rodillas. Fíjense, hermanos, hermanas en la fe, la profundidad de estos dos versículos. Son dos versículos. Y la dimensión de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que traspasan el espacio y el tiempo. Está ocurriendo ahora mismo, hermanos y hermanas en la fe, nos están intentando poner de rodillas, quitándonos la palabra de nuestro Señor Jesucristo y arrancando nuestra dimensión espiritual, dejándola morir de hambre. ¿Y qué es un hombre sin espíritu? ¿Qué criatura es el hombre sin el alma, sin el espíritu? Si pierde su alma, ¿qué es el hombre? Es un ser condenado, condenado a ver, a comprender parte de la realidad y perderse en ella, perderse en lo material. Y un ser condenado al miedo a perder lo material. Es por eso, hermanos, hermanas en la fe, que la palabra de nuestro Señor Jesucristo todos los días tenemos que leer y reflexionar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es el alimento espiritual. Que nos va a fortalecer materialmente también.
que nos va a hacer que nuestro Señor Jesucristo nos lleve de la mano en esta vida material. Y que nos va a hacer no arrodillarnos nunca ante nadie ni ante nada que no sea nuestro Señor Jesucristo. El esposo. Y no podemos estar nunca de luto, nunca tristes, nunca, un cristiano nunca puede desfallecer espiritualmente teniendo a nuestro Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo presente. Pase lo que pase, venga lo que venga. Si es la enfermedad, si es la muerte, lo que sea. Nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado a vivir espiritualmente, a comprender nuestra dimensión espiritual. Y por eso no podemos tener miedo a nada. Vamos a reflexionar junto con nuestro hermano en la fe. Veni nauten dies cum auferetur ad eis sponsus et tunc ieunabunt. Vendrán, sin embargo, días cuando será arrebatado el esposo, y entonces ayunarán. Si Cristo no está con nosotros, entonces es que estamos ayunando de la comida espiritual, de su palabra. Si consumimos cada día la palabra de Cristo, si leemos, si entendemos, si profundizamos, si dejamos que la palabra como una semilla se plante dentro de nuestra tierra, que es nuestro espíritu, germinará. Y nuestro Señor Jesucristo germinará dentro de nosotros y nos convertirá en el Hijo de Dios, en el hermano pequeño de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a tenerlo siempre al lado. No nos va a abandonar, reflexiona nuestro hermano en la fe. Y poco a poco irá nutriendo nuestro espíritu esa palabra, alimentando al Hijo de Dios, haciéndole crecer desde pequeñito hasta convertirse en el cuerpo glorioso una vez traspasada la muerte. Por otro lado, cómo alejamos a Cristo mediante el pecado que es originado por el mundo, la carne y el demonio. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Le han alejado, le han apartado, le han quitado del mundo. El sentido del ayuno material sería el de dominar, reflexiona nuestro hermano en la fe, estas tres fuentes de pecado y atraer la gracia hacia nosotros. El ayuno material que nuestro Señor Jesucristo pasó 40 días y 40 noches en el desierto, que los evangelios no cuentan, pero es una auténtica odisea, 40 días y 40 noches, que nuestro Señor Jesucristo se purificaba de lo material. El ayuno material nos ayuda a descubrir más nuestra parte espiritual, a entender más nuestra parte espiritual. Hay veces que solo estamos, y me pasa a mí, estamos pensando en la comida que vamos a comer, en la cena que vamos a hacer, porque está muy rico, está muy bueno, nos gusta comer. Pero si un día no cenas y no piensas en nada de comida en la cena, te concentras más, estás más en el mundo espiritual, en el interior de ti. Esa es la purificación que reflexiona nuestro hermano en la fe. Es la purificación que demandaban también los discípulos de Juan y los fariseos. Pero que no tenía sentido, decía nuestro Señor Jesucristo, si es que están conmigo,
Si es que están alimentándose todo el rato, espiritualmente y materialmente. Están todo el rato alimentándose espiritualmente. Ayunando materialmente, reflexiona nuestro hermano la fe, evitamos el pecado y atraemos a Jesucristo. Y comiendo espiritualmente su palabra, no dejamos que se aleje. El objetivo, hermanos de la fe, es que nadie nos quite a nuestro Señor Jesucristo, ni el mundo, ni el demonio, ni la carne, y que no nos arrodillemos ante nada absolutamente. Que nuestro Maestro, que nuestro esposo sea nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro líder sea nuestro Señor Jesucristo. Si además comulgamos en gracia, conjuntamos la comida material con la espiritual. Reflexiona nuestro hermano en la fe. Que nuestro ayuno material nos lleve a la comida espiritual. Amén. Y que la comida espiritual, hermanos y hermanas en la fe, la busquemos con el ansia del hambre voraz del espíritu, que tiene que ser mucho mayor que el ansia de comer alimento material. Porque nuestro cuerpo es finito, nuestro cuerpo está limitado, pero nuestro espíritu es también parte del infinito. No sabemos la dimensión de nuestro espíritu. El mundo material no tiene dimensiones. Los seres espirituales no tienen dimensiones. Nuestra hambre de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nuestra hambre de la palabra de Dios, que nos introduce nuestro Señor Jesucristo, es infinita. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra. Toda palabra es infinito, es un acto infinito. Nos vamos a estar alimentando infinitamente, hermanas de la fe, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y de Dios. Nos anticipa nuestro Señor Jesucristo nuestra dimensión infinita, nuestra dimensión espiritual, del cuerpo glorioso, pero que empieza aquí, ahora. Y aquí, ahora, lo quieren matar de hambre espiritual. Porque ahora, en estos tiempos, han quitado a nuestro Señor Jesucristo del mundo. Quieren quitar a nuestro Señor Jesucristo del mundo. Y matar de hambre espiritual al ser espiritual que lleva cada humano y que puede convertirse en el Hijo de Dios. Así que hermanos, hermanas en la fe, estamos ahora mismo en una guerra espiritual, en un combate espiritual para defender a nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Satanás está actuando en todo el mundo combinado con miles y miles de demonios instaurados en todas las esferas de los mecanismos políticos, económicos, sociales, para quitar a nuestro Señor Jesucristo, para eliminar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, para matar de hambre y debilitar el espíritu humano. Pero sabemos que no prevalecerán, que no vencerán. Pero tenemos que luchar, hermanos, hermanas en la fe. Nuestro Señor Jesucristo nos llama al combate espiritual.
Que Dios les bendiga, que Dios les proteja y que nunca les quiten la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la mirada de nuestro Señor Jesucristo y la mano de nuestro Señor Jesucristo que nos guía en el camino. Amén.